Y estamos conectados a través de Estilo Desafío en www.ariesonline.com.ar. Hoy hablando acerca de espiritualidad y nos vamos a quedar con Luciana Fanelli, que llega también a través de sus redes sociales para quienes la siguen, la acompañan, para quienes comparten experiencias de vida, ¿no? Inclusive algunos aprendizajes. Y Luciana es astrocoach vincular, es muy desafiante con sus planteos, con sus mensajes, siempre tiene algo interesante para decir y sobre todo para despertar una sonrisa, al menos me río bastante con Luciana, con sus planteos y sus modos y formas de comunicar y transmitir. Y es interesante siempre recibirla, escucharla en este desafío, luego más de una década creo que ha pasado de aquella primera vez que nos conocimos. No quiero mencionar en qué circunstancias, fue en uno de sus viajes a Salta y nos conocimos así, ¿no? Como suceden las cuestiones cuando te conectas energéticamente, digo, con las personas. Y Luciana tuvo muchos viajes hacia el norte, luego volvió en varias oportunidades y hace algún tiempo nada más echó raíces en Salta, vamos a decir. No sé hasta cuándo, pero está en Salta. ¿Cómo estás, Luciana, querida? Bienvenida. ¿Cómo estás, Vale? Otra vez por acá. Qué bueno recibirte, Lu. Y te sigo en las redes y me encanta lo que planteas. Y hoy el desafío y la pregunta es: ¿cuáles son, no, los aspectos que definen que una persona es espiritual o está en un camino espiritual? ¿Qué análisis podés hacer, no? Se habla mucho de espiritualidad en estos tiempos, luego de la pandemia quizás muchos artículos surgen, muchos pensamientos también se comparten en las redes. ¿Cuál es tu mirada? Mi mirada, muy bien. Claro, bueno, lo que pasa es que es un tema bastante amplio, pero hoy en día está en un momento muy particular, yo creo, esta cosa de la espiritualidad, a la palabra a la cual ya estoy como quitando de mi diccionario un poco, ¿no? Porque todos somos seres espirituales y la diferencia es que a algunos les da por reconectar con su espíritu y otros no tienen todavía la necesidad, todavía. Y la pandemia, como vos dijiste, a muchos le dio es como que los impulsó hacia adentro, porque no podían ir hacia afuera. Entonces, bueno, los obligó un poco a tener la posibilidad de encontrarse y de buscar. Activó el interés por lo menos. Exactamente, activó el interés. Pasa que, como todo en la vida, cuando surge la necesidad, surge la oferta también. La oferta y la demanda. Claro, entonces, ¿qué Claro, y ocurre? también en ese camino la comercialización de ciertos productos y servicios, vamos a decir, desde el marketing, ¿no? Pero digo, también existe un marketing en este contexto, con lo cual definir quiénes pueden asistirnos o asesorarnos o acompañarnos también es un desafío, ¿no? En estas búsquedas que son espirituales, que tienen que ver con nosotros como seres emocionales, porque antes que nada tenemos que decir que somos seres humanos y emocionales sobre todo. Sí, yo creo que, la diferencia es que antes por ahí lo que ocurría es que la gente, por ejemplo, tenía algún problema, estaba confundido, ponele, iba al psicólogo. Hoy en día tenés un amplio espectro de terapeutas, de terapias, que me parece genial. El tema es desde qué lugar ofrecen las personas que ofrecen esas terapias, porque se ha comercializado de tal manera este mundo que pasó a ser una moda, yo creo, la espiritualidad, ¿no? Y bueno, y ahí está la cuestión, que hay gente que hemos empezado el camino de búsqueda por un tema realmente de conexión con el alma y hemos sufrido un montón y hemos atravesado un montón de cosas y después de mucho tiempo quizás dijimos, bueno, ahora podemos ayudar a otro. Que en realidad yo creo y coincido con vos que ese es el camino, es poder de alguna manera superar las propias debilidades para luego compartir ese aprendizaje, ¿no? Desde lo simple, desde aquello que nos costó en la vida, desde aquello que fue un desafío también, porque en definitiva todos renacemos, ¿no? Como el ave fénix, desde aquellas situaciones que han sido desafiantes, que se han presentado como obstáculos, y es allí donde el aprendizaje también pasa por el cuerpo de algún modo. Y sí, yo creo que, o sea, no digo que no pueda ser terapeuta, porque ahora hay cursos de terapeuta holístico de 3 meses, no digo, no digo que no pueda ser. No sé si comparto esos cursos, pero la realidad es que creo que quien atravesó un proceso, quien pasó por una experiencia, sobre todo en determinada área de tu vida, si vos te dedicas a eso, a esa misma área incluso, por eso yo me dedico a los vínculos, mis vínculos han sido fatales,
Pero es como está que, bueno porque de alguna manera predicas en base a lo que aprendiste, ¿no? yo Esto totalmente sí. de predicar con el ejemplo, digo, Sí, ¿no? sí, sí, o sea, me parí realmente en los vínculos, entonces creo que, bueno, desde ese lugar empáticamente podés ayudar a otras personas bueno, a comprender también lo que les pasa, a estudiarse, a conocerse, ¿Cuál fue el vínculo más desafiante que tuviste en tu vida? y uno kármico de muchos años, que, o sea, ponele que fue un vínculo, pero fue un vínculo porque fue un vínculo, pero no era una relación de pareja. Fueron muchos años, era muy desafiante, realmente era una conexión álmica muy fuerte. De Eh, esas parejas que no se pueden romper, digo, que te cuesta, ¿no? Que tenés que hacer como todo un proceso para llegar al punto de cierre del ciclo, digo. ¿Cuántas veces escuchamos que muchas mujeres viven esas situaciones, ¿no? De relaciones que son ciertamente tormentosas, digamos, con algunos aspectos y variables que podemos mencionar como los celos, como el control de la otra persona, como la manipulación, ¿no? Y tantas cuestiones negativas que se van tejiendo también en los vínculos de pareja. sí, 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 la verdad es que hoy en día es algo común, digamos, encontrar parejas que se vinculen desde ese lugar. El tema no sería la toxicidad, sino lo que vos haces con esa toxicidad. Y yo creo que a mí me llegó por un buen lado, porque toda esa toxicidad, en lugar de quedarme ahí y seguir, bueno, sufriendo por eso, yo me fui hacia adentro y eso me hizo parirme. O sea, yo hice un máster con esa relación, le debo Y todo. de hecho hoy te veo celebrar la vida, bailar en las redes sociales, comer saludablemente, digo, en definitiva te hizo bien Te romper con juro. ese vínculo. No, no, que no fue, o sea, en realidad el vínculo me terminó haciendo bien y romper fue como, bueno, ya fue el salto hacia ir hacia mí definitivamente, pero en Es realidad, volver a vos, tal ¿no? cual, es que no pudiera haber ido posiblemente hacia mí si yo no atravesaba ese vínculo, porque habían cosas que salieron gracias al vínculo que yo desconocía que estaban adentro mío. En todo caso, de eso se habla cuando se dice que tenemos maestros en la vida, Uf, ¿no? Y en definitiva, cuánta maestría tienen los seres cercanos, ¿no? Nuestros vínculos más cercanos, digo, desde la familia, las primeras amistades, hasta la relación de pareja que indefectiblemente elegimos, pero tiene que ver también con un desafío. sí, 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 realmente todo. Yo ya arranqué con mi madre, la madre que me elegí fue, y después me encontré la réplica, ¿no? De masculina, para terminar un poquito el aprendizaje materno. Para terminar de redondear el ciclo, digo, ¿no? Sucede también esto de la repetición y es una constante. ¿Cuántas veces escuchamos decir a muchas personas, es como que cambias de protagonistas, de actores, de actrices en ese escenario de vida, pero en definitiva, el aprendizaje o esa cuestión que te falta aprender o que te falta cerrar es la misma, la problemática sigue siendo la misma. Y sí, se te van a cruzar tantas veces como no termines de sanar o de aprender o de integrar, mejor dicho, la energía bueno, que no estás viendo de vos, ¿no? Así Ahora que, esos fantasmas, ¿no? Digo, ¿cómo integrar un fantasma? bueno, Porque tenemos luces y sombras en la vida, ¿no? Y a veces nos cuesta digerir o ver aquello que es tan oscuro en nosotros mismos, que se transforma también en una sombra, en ese crecimiento supuesto que estamos buscando, Luciana. en mi caso fue amigarme con ese fantasma. En cierta forma dejé de verlo como un fantasma y me volví hasta un poco fan de la sombra, ¿no? O sea, soy como, viste, a mí me gusta revolver, soy muy de meter el Sí. dedito. En la llaga, en la llaga. Sí, sí, porque Aparece el fantasma, charlas con él, le preguntas qué claro, es que necesita. yo entendí que el fantasma no es más que ese niño herido, enojado, maltratado, que lo único, no está buscando que vos le salgas corriendo ni huyas, sino Quiere más bien amor. quiere amor. Entonces cuando vos te sentás con el fantasma a tomar unos mates y charlas con él y no sé, es como si te cambia la visión sobre el fantasma y el fantasma se da cuenta que le perdiste el miedo y ya no tienes más nada que hacer tampoco, porque al fin y al cabo el fantasma existe gracias a tu miedo, como todo. El Y miedo vamos existe, creando. lo vas creando, porque en realidad por ahí un miedo es una cosita chiquitita así que se va agrandando con tu mente, que vos le vas dando identidad, ¿no? Y Entonces le das cuando poder le das, también. y bueno, es que cuando vos le perdés el miedo al miedo, y te das cuenta que es un niño herido, que es un niño que se está haciendo el malo como para decirte, bueno, acá yo te voy a dominar la vida. Ese es el famoso empoderamiento, ¿no? Cuando tú te empezás a recuperar el poder que le has dado al miedo en la vida,
Y de esa manera es como que el miedo deja de gobernarte. Y fuiste mutando, transformándote, logrando nuevas versiones, ¿no? De vos misma. Luciana, lo veo en las redes sociales y sé que sos una mujer muy coherente entre todas tus prácticas, ¿no? Esto de lo que pienso, lo que digo, lo que hago, y de hecho sos muy desafiante también porque te animaste a romper muchas estructuras, ¿no? Que es lo que más nos cuesta como seres humanos, desde vivir en diferentes lugares, que es algo que rompiste como estructura, no te quedaste en el mismo lugar, te animaste a viajar, al work and travel, esto de viajar y trabajar en forma simultánea y no depender de un trabajo fijo, de horas de esfuerzo titánicas que en definitiva terminan estresándote, y hoy te veo disfrutar de otras cuestiones, ¿no? Y muchos quieren volver a eso, a lo simple de la vida, a lo cotidiano. Y cuesta tomar la decisión de salir de esos sistemas que son estructurados, pero que a veces también nos erosionan como seres humanos. Eso Luciana. realmente, todos los bloqueos están en la cabeza. Y yo sé que suena, ¿cómo están en la cabeza? Yo tengo hijos, tengo esto, tengo el otro, porque lógicamente el ser humano siempre se va a agarrar de obstáculos. Pero realmente el verdadero bloqueo está en la cabeza. Cuando vos reacomodás tu cabeza te das cuenta de que en realidad la llave de la puerta la tenés vos, y que las decisiones las podés tomar vos, y así y vas a ver un montón de gente, incluso con hijos y todo. Yo he visto gente que vive en una combi con sus hijos, los han ido teniendo por el camino, y vos decís, ¿cómo pudieron? Y bueno, vos necesitaste tu casa, tu estructura, tu todo, y esa persona lo tuvo en una combi. Entonces, es un Cada tema mental. uno es feliz a su manera, ¿no? Totalmente, sí. Y en definitiva, es como que tenemos que romper estructuras para animarnos a encontrar nuevas oportunidades en la vida, ¿no? Y sucede en el ámbito laboral, sucede también en la vida de parejas, ¿no? Cuando estás agotado con una pareja y no te animas a incursionar, digo, no en la búsqueda, sino en el hecho de poder abrir la puerta a las oportunidades, ¿no? Porque cuántas veces decimos, bueno, estoy cómoda con este trabajo, tengo una estabilidad económica, pero lo sufrís todos los días. Sucede también con las parejas, sucede en los vínculos con los hijos, cuando queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros decimos, y en definitiva se trata de estructuras que son difíciles de romper, pero que evidentemente el mundo nos está mostrando que tenemos que ser flexibles frente a los cambios, Luciana. Vos fíjate que hoy justo estaba pensando, ¿no? Con esta cosa de la inteligencia artificial que se está metiendo lamentablemente de una manera tremenda, pero pensaba, qué loco, porque por un lado tenemos la inteligencia artificial, que para mí me parece algo ya como invasión extraterrestre, y por el otro lado hay todavía tanta estructura mental metida en ciertos sectores o personas, incluso que siguen aferradas a cosas que parecen, para mí ya parecen del medioevo más o menos. Entonces decís, qué loco, estamos como en una brecha también en donde la inteligencia artificial por un lado está llevándonos a un nivel insospechado de apertura y cosa rara, y por el otro lado todavía hay gente que dice, no, no me separo porque me casé para toda la vida. Y vos decís, ¿qué es esto? ¿En qué punto estamos del planeta? Está como muy raro. No digo que haya un óptimo, posiblemente el óptimo sea el centro siempre, pero Pero conviven todas las formas y realidades, ¿no? Digo, sí. en esta amplitud, en la diversidad, vamos a decir, de opiniones, de formas de vivir, porque también así observas, ¿no? Estamos por allí conectados con la posibilidad de tener una mejor calidad de vida, y te cuesta tanto, ¿no? Salir del sistema para decir, me voy a preparar un buen plato de comida. Y te observo todos los días que preparas tus alimentos con frutos de la naturaleza y que buscas y que de alguna forma estás recreando tu propio hábitat, y creo que es lo que muchas personas tuvieron que hacer durante la pandemia, y luego algunos mantuvieron ese punto de equilibrio saludable, y al retomar es como que fueron perdiéndose de nuevo, ¿no? En esto del piloto automático, de volver a correr con las obligaciones, los compromisos, las responsabilidades. Así que tenemos muchos desafíos, como bien lo planteas, Luciana. Cuesta mucho quedarse anclado, o sea, cuesta mucho quedarte anclado en ese punto y que nada te lleve a retroceder, como vos decís, terminó la pandemia, bueno, chavo, todos volvimos a la rutina. Yo es como que estos 3 años que más, 2 años y medio que estoy acá, más o menos anclado en el medio de la naturaleza, por elección y todo esto,
creo que lo que he desarrollado justamente es ese punto de anclaje, en donde es como que me he vuelto un poco egoísta en ese sentido de mi cuidado en todos los sentidos, de mi tiempo, de mi vida, de mis proyectos, de mi persona. Y Entonces muchas ya, personas están quizás no tan involucrados, digo, con esta vida natural y más conectada, digo, con los elementos que estás desarrollando, pero muchas personas están intentando volver hacia ellos mismos, ¿no? Y con cambios profundos, es decir, hay mucho movimiento energético en esto. sí, está habiendo muchísimo movimiento energético, hay mucha gente que está perdida porque la misma energía las empujó, o sea, sin proponérselo, los empujó a Antes un podías abismo. elegir, digo, Exacto. hasta hace 10 años podías elegir, a ver, quiero profundizar en mi vida, quiero hacerme cargo de mí misma, quiero gobernar en mi vida y dejar de darle el control remoto a otros. Hoy, la energía como está te lleva a que tomes decisiones aunque no quieras tomarlas, ¿no? Y digo, es todo un tema, porque hay que estar también preparado para superar los golpes. Y esto yo creo que es parte de todo lo que el trabajito que estuvimos haciendo, los que iniciamos en otros tiempos, que empezamos a empujar, a elevar la energía y esa energía ya está empujando. O sea, en realidad es sano lo que está pasando. Hoy puede no verse así porque el que está en medio de una crisis, yo entiendo. Yo cuando estaba en crisis me venía a decir alguien que era un momento súper sano para mi vida y lo mataba. Pero realmente hoy agradezco todo lo que me pasó porque cuando miro para atrás, es más, no volvería ni a palos a los 20 años yo. Así que Pero está muy no, bueno, ¿no? Asumir las crisis existenciales como desafíos, ¿no? Transformar todo aquello que nos moviliza, lo que nos duele, lo que nos molesta, lo que nos hace sombra, porque en definitiva todos queremos ser felices. ¿Quién no quiere estar bien? ¿Quién no quiere tener un equilibrio? Al menos en muchas áreas de la vida o en la mayoría, y en definitiva todos buscamos sentirnos mejor, pero bueno, no siempre se puede lograr. Y es allí donde tenemos que aplicar un poco de inteligencia emocional para superar los vaivenes de aquello que nos sobrepasa, Luciana. mira, es un tema de corto o largo plazo. Yo me di cuenta que es eso. Yo cuando estaba en plena crisis creía que era una pobre víctima de la vida, me sentía mal y veía que otros estaban disfrutando de su aparente felicidad, que estaba basada en cosas, de logros y estas cosas de este plano. Y yo, claro, estaba con tanto trabajo interno y con tanta crisis interna que decía, ¿y por qué yo con todo lo que hago? Pero eso era una inversión a largo plazo. Y hoy yo estoy recolectando la inversión que hice en aquel momento. Y no se va más esa inversión. En cambio, la inversión la que haces, la efímera, la de corto plazo, se termina porque se te acaban los trabajos, se acaban las relaciones, se te vienen abajo los negocios. Y si vos invertiste toda tu vida en ser feliz con eso y se te viene abajo eso, ¿qué te queda, hermano? Entonces, para mí, yo siempre digo, la inversión que uno hace hacia adentro es una estructura que no se va más, al contrario, se Inamovible, solidifica cada vez más. pase lo que pase. Pase lo que pase, así que hay que invertir a largo plazo en uno. En uno En uno mismo, en mismo. uno mismo. Para cerrar con este desafío, Luciana querida, ¿cómo hacemos para invertir en nosotros mismos? Digo, ¿cuáles son esas cuotas de amor que tenemos que depositar en nosotros mismos? ¿Y cómo se reflejan, ¿no?, en tu vida todos esos aportes a tu crecimiento, a tu evolución? ¿Qué recetita podrías dejar? Recetita, como una recetita para la vida es muy complicado, pero bueno. No, pero digo, al menos para el reencuentro, ¿no? Para trabajar en uno mismo, para no olvidarnos que hay variables que son fundamentales a la hora de reconstruirnos, de volver a pensar, ¿no?, en que podemos tener otro estilo de vida, otra forma de mirar. La capacidad de disfrute se ha perdido muchísimo, ¿no? En medio del estrés y de las exigencias y de tantas cuestiones que nos vamos planteando. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer, lo primero que uno tiene que hacer cuando está todavía perdido en una vida común y corriente es preguntarse ¿cómo me veo? Si me veo de la misma manera de acá a 20 años, si sería feliz haciendo esto mismo, ¿no? O sea, hacer una reflexión, porque creo que a veces lo que uno no hace es reflexionar sobre su vida, sigue en automático. Y frenarte a reflexionar si realmente sos feliz ahora y feliz en serio, de verdad, ¿no? Profundamente feliz, si te sentís bien con lo que estás haciendo y viviendo. Y si no, y bueno, sí, sé que cuesta trabajo, pero hay que ponerse las pilas y empezar a buscar en uno mismo qué es lo que le hace feliz. Es el desafío de tu vida ese. Saber qué es lo que te hace feliz, porque aunque uno crea que lo sabe, no lo sabe. No lo sabe, y es una búsqueda constante, ¿no? Tremendo. ¿Y cuánto influyen los dones y los talentos en esa búsqueda?
cuántas personas abandonan, ¿no?, lo que aman hacer por lo que deben hacer, y los deberías también nos llevan, digamos, hacia lugares y caminos sin retorno, ¿no? Así que creo que también un desafío es recordar aquello que forma parte de nuestra esencia, ¿no?, de lo que es verdaderamente importante. Luciana Fanelli, gracias por haber compartido tu desafío de hoy, hablando sobre este camino que es sinuoso, que también tiene luces y sombras, como es la búsqueda del equilibrio o de la armonía, en esa búsqueda de espiritualidad práctica, a través de las diferentes formas que existen hoy. Como planteabas, hay muchos modos, ¿no?, de conectarte con vos. Lo interesante es hacerlo, ponerlo en práctica, ejercitarlo para buscar una mejor versión a futuro. Y como decías, y coincido con vos, el hecho de ir poniendo todos los días una semillita ayuda, ¿no?, a que ese futuro cercano o lejano quizás tenga otras oportunidades. Así que gracias por haber estado. Gracias a vos, Vale. Luciana Fanelli nos acompañaba hoy en Estilo Desafío. Nos quedamos con vos a través de Aries.